Listo, me teletransporté, chicos, para hacer esta clase de tipo de tejido muscular. Ojo, cuando hablamos de tipo de tejidos musculares es una pregunta bien recurrente y las preguntas son en cuanto a los términos de número de núcleos, tamaño, volumen, tipos del lugar donde se ubican, también de la contracción, algunas que se contraen voluntariamente, otras involuntariamente. Entonces, en este cuadro nosotros vamos a recordar los tipos de tejido muscular. Y al final de esta presentación les voy a dejar el cuadro clásico del libro Tórtora, donde ustedes ya le pueden poner pausa al video y van a detallar cada uno de los puntos ya más al detalle. ¿Sí? Porque recuerden que lo que nosotros hacemos aquí es tratar de orientar el conocimiento para incentivarlos a ustedes a leer. Recuerden que no solo el video es el que te va a permitir aprender algo de anatomía en este caso, sino que también esto debe de incentivarte y decir, ya que me dejó con el saborcito, con la miel en la boca, voy a mi libro y a continuar a leer. O en todo caso ya sabes que también en la plataforma encuentras todo el módulo de anatomía para que tú puedas leer y así aumentar tu conocimiento. No te olvides que siempre es bueno leer un libro. Ahora, existen dos tipos de tejido muscular. Y por ahí siempre la gente dice, aguanta. A ver, profesor Ibito, espérese. ¿Cómo que existen dos? Si siempre preguntan tres, es más, usted ha puesto 1, 2 y 3. Sí, espera, es que tú eres novato, tú eres muy joven para esto. Yo te digo una cosa, si es verdad que al final se concluye que son tres tipos de tejidos musculares, pues estructuralmente son dos nomás. ¿Por qué? Te voy a explicar. A un grupo que abarcan a estos dos se le llaman tejidos musculares estriados. Y a este solito se le va a denominar tejido muscular liso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un tejido muscular estriado y el otro tejido muscular liso? Pues la diferencia es la presencia o no de las famosas estrías transversales. Quiere decir que el tejido muscular estriado se diferencia del liso porque él presenta estrías. No te vayas a olvidar de ese dato. En cambio, el liso no presenta estrías, por eso que en alguna literatura tú también vas a leer que al tejido muscular liso le llaman tejido muscular no estriado. Mira ese dato. ¿Y por qué le llaman no estriado? Porque no presenta o porque carece de estrías musculares. ¿Entendido? No te vayas a olvidar de ese dato. Ahora, cuando nosotros hablamos de los tejidos musculares estriados, son dos tipos. Uno, que se encuentran relacionados a los huesos, quiere decir, o que se originan o que se insertan en los huesos. Aquellos músculos que se insertan o se originan en los huesos, a ese tipo de músculo se le va a llamar tejido muscular estriado esquelético. ¿Y por qué se le llama esquelético? Porque se origina o se inserta en un hueso. ¿Quedó claro el concepto? Bacán. Ahora, ¿por qué le llaman tejido muscular estriado cardíaco? Se le llama así porque van a relacionarse con esta estructura que tú conoces, forma parte de las paredes de nuestro corazón. Profesor, ese corazón que se lo robó ella y se fue con él, exactamente. Ese corazón que sufre, ese corazón que en ese momento debe de estar haciendo sístole y diástole, a la hora de contraerse los músculos del ventrículo, a la hora de contraerse los músculos de las aurículas, ese corazón presenta tejido muscular estriado cardíaco. Ahora, el tejido muscular liso, el no estriado, se va a encontrar en dos partes. Se va a encontrar inervado por un solo nervio, y a ese se le va a llamar unilateral, ¿sí? Unilateral, y se va a encontrar envolviendo las vísceras. Por eso que a ese unilateral se le llama también músculo liso visceral. Pero el otro tipo de músculo liso es aquel que está inervado por más de un nervio.
Es más, se localiza en órganos más grandes que el músculo visceral. A ese músculo liso se le llama el multiunitario. Entonces, si hasta acá tú me estás siguiendo, ¿sí? Yo quiero que en tu mapa mental te vayas generando este siguiente cuadro. Dices 1, tipo de tejido muscular. Y tú dices 2, ¿verdad? 2 tipos. Uno es el estriado y el otro es el liso. ¿Vale? Listo. El estriado. Tú dices el estriado son 2, ¿sí? 2. Uno que se va al hueso y otro que se va al corazón. El que se va al hueso se va a llamar esquelético y el que se va al corazón se va a llamar cardíaco. Yo espero que me estés entendiendo. Y ahora cuando hablamos de liso, decíamos que el liso también son 2 tipos, así como el esquelético que son 2 tipos, el estriado son 2 tipos, ahora el liso también son de 2 tipos. ¿Y cuáles son los 2 tipos de liso? Tenemos un liso visceral y tenemos un liso multiunitario. Entonces tú dices, visceral, multiunitario, esquelético y cardíaco. Si se une el hueso, esquelético. Si forma parte del corazón, será cardíaco. Si se encuentra en las vísceras y en las vías respiratorias, digestivas y urinarias, se llamará músculo liso. Ahora, como yo te mencioné, cuando tú lees el libro Tórtora y te vas al cuadrito clásico de tipos de o clasificación de tejidos musculares, vas a ver parámetros como localización, tipo de fibra musculares, ¿sí? Ahí vas a hablar del núcleo, del sarcolema, si tiene estrías, qué proteínas tiene. También vas a encontrar tipo de contracción. Y no solamente tipo de contracción, sino también velocidad de contracción. Vas a ver si se fatiga o no se fatiga. Y por último vas a ver quién lo inerva, ¿no? Si es la inervación del sistema nervioso autónomo o si también lo inerva el sistema nervioso vegetativo. ¿Entendido? Entonces, voy a tratar de resumirte y hablarte de cada uno de ellos en sus conceptos más sencillos y resaltando algunos puntos. Por ejemplo, si tú me dices, Iván, háblame sobre músculo estriado esquelético. Número 1 yo te digo, se localiza o insertados a un hueso o naciendo de un hueso. Eso ya lo dejamos claro. Ahora, ¿qué forma tiene? Como tú puedes observar, tiene una forma cilíndrica, ¿verdad? Forma cilíndrica. Mira, también tiene forma cilíndrica, por eso que ambos son estriados. Esas líneas que tú ves acá, espero que se aprecie, esas líneas que tú ves acá son las famosas estrías transversales que padece y que presenta en su citoplasma este tipo de fibra. Lo mismo que él, mira, pero a diferencia del liso, él carece de esas estrías. Los núcleos, que son estos puntitos negritos que tú ves acá, mira, a esto le vamos a llamar los núcleos, ¿sí? Aquí tenemos los núcleos. Estos núcleos, si te das cuenta, son más de 2. Pueden ser 3, 4, a eso se llama multinucleada. Si a ti te preguntan, célula multinucleada, amigo, olvida que es cardíaco, olvida que es liso. La respuesta tiene que ser esquelético, porque es el único músculo que es multinuclear. Muchos núcleos. Además, sus núcleos son periféricos. ¿Qué significa periféricos? Que están hacia afuera, como tú ves, mira, están hacia afuera. Esto significa núcleo central, mira. Eso significa que el núcleo es central, pero esto significa que el núcleo es periférico. Entonces, características de los esqueléticos es que tienen muchos núcleos y estos núcleos son periféricos. Entonces, yo voy a poner la P grandota, pongo la P grandota y yo digo, ¿y por qué el profesor puso la letra P? Eso significa periférico, núcleos periféricos. Cuando también hablamos de proteínas, yo tengo que decirlo, y ojo que eso sí me gustaría que lo vayas anotando, eso no lo voy a poder escribir por acá, pero me gustaría que lo vayas anotando. Estos músculos estriados van a presentar 4 proteínas. Van a presentar la famosa proteína llamada actina, presentarán la miosina y presentarán la tropomiosina. Pero hay una proteína que solo está en ellos dos, tanto en el esquelético como en el cardíaco. Y a esa proteína se le va a llamar la troponina. La troponina, sí, espero que se vea por ahí, la troponina es una proteína que es exclusiva del músculo estriado. A diferencia de la proteína que se encuentra en el músculo liso, llamado calmodulina, ¿sí? Aquí tenemos la calmodulina,
pregunta de examen, y en el estriado tenemos la troponina. Tú dirás, profesor, espere, usted dijo que eran 4 y está mencionando solamente 1. Sí, espera, yo te lo había mencionado. El estriado presenta 4. Tenemos actina, miosina, tropomiosina y la troponina. Y el liso tendrá también 4. Actina, miosina, tropomiosina y la calmodulina. Quiere decir que el músculo en total presenta 4 proteínas. 3 proteínas que son comunes para todos ellos y una proteína que es exclusiva para cada grupo. Para el grupo de músculos estriados, la troponina. Para el grupo de músculo liso, la calmodulina. ¿Y cuáles son las 3 proteínas que son comunes, que están en ambos grupos? Tenemos la actina, tenemos la miosina y tenemos la tropomiosina. Entonces, ya tú que lo estás escuchando dices, a ver, el músculo esquelético tiene 4. Tú dices actina, miosina, tropomiosina y troponina. A ver, yo solamente voy a señalar con los dedos y tú mentalmente los vas repitiendo. A ver, el cardíaco, ¿cómo será? Número 1, número 2, número 3 y número 4. Mira, yo estoy tan seguro que tú has repetido actina, miosina, tropomiosina y liso. Y la troponina. Ahora, yo que confío en ti y espero que estés entendiendo, yo te voy a preguntar por las 4 proteínas del músculo liso. Ahora vas a hacer lo mismo, yo ya no lo voy a hablar, ahora tú lo dices. Proteína número 1, muy bien. Proteína número 2, excelente, muy bien. Proteína, vamos, mentalmente, la tercera, excelente. Y la cuarta, que lo diferencia, se llama excelente. Entonces tú dijiste 1, actina, 2, miosina, 3, tropomiosina y 4, dijiste, calmodulina. Entonces, así se diferencian los músculos, los estriados de los lisos. Además, este músculo esquelético, además de tener troponina, tropomiosina, actina y miosina, este músculo va a presentar unas membranas que lo van a cubrir. Si lo cubren externamente, se va a llamar epimicio. Si cubre solamente al fascículo, se va a llamar perimicio. Y si cubre solamente a la fibra muscular, se va a llamar el endomicio. ¿Entendido? Solamente los esqueletos tienen epimicio, perimicio y endomicio. ¿Cómo es su contracción del músculo esquelético? La contracción del músculo esquelético es una contracción rápida, ¿sí? Rápida. Es una contracción rápida y además es voluntario. Su contracción es voluntaria. ¿Por qué decimos que es voluntario la contracción que presenta este músculo? Porque depende de mi voluntad que él se contraiga. Por ejemplo, si yo quiero flexionar mi antebrazo, yo flexiono mi antebrazo. Por ejemplo, yo te digo ahí que estás en tu casa, levanta la mano. Tú dices, ¿y este profesor quién es para decirme que levante la mano? Claro, porque es voluntario. Porque si fuera involuntario, tú lo levantaras así tú no quieras, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con la contracción del corazón. Porque por más que tú no quieras que tu corazón esté funcionando porque ya no tienes ganas de vivir, ¿cierto? Tu corazón te da la contra. Él se sigue contrayendo. Pero cuando tú digas, no, yo quiero que mi corazón siga funcionando, el corazón siempre nos da la contra. Él dice, no, yo me paro y le da el famoso paro cardíaco. ¿Por qué? Porque es una contracción involuntaria. No podemos controlar al corazón, ya que él tiene un automatismo cardíaco. Mira, no te pierdas la clase de cardíaco. En la clase de cardíaco, ahí vas a convulsionar con esa clase, te lo aseguro. Y si no aprendes ciclo cardíaco, yo dejo de enseñar. Así de sencillo, mira, bacán, ¿eh? Mira, estamos haciendo un reto. Listo, pero eso lo dejamos para la 7ª semana. ¿Qué característica tiene el cardíaco? El cardíaco, después que tú vas a ver todas las características que dice el libro, para mí la característica más resaltante y la que siempre viene en el examen, las características son tres características más resaltantes. Número uno es que él presenta de 1 a 2 núcleos que son centrales, ya no son periféricos, son centrales, pero mira, no son muchos, de 1 a 2. Segunda característica,
que estas fibras, que son cilíndricas también, se unen a través de un elemento llamado disco intercalar. Este disco intercalar representa la unión entre fibras o células del tejido muscular cardíaco. Mira, interesante pregunta de examen. Y la tercera es que este tipo de tejido muscular, mira acá, no se fatiga. El músculo cardíaco no se fatiga, a diferencia del esquelético, que él sí se fatiga. ¿Y por qué este esquelético sí se fatiga? Porque él va a almacenar. ¿Qué va a almacenar? Va a almacenar el famoso ácido láctico. Este ácido láctico le va a permitir hacer calambre, y el calambre se expresa como la fatiga dentro del tejido muscular. Recuerda que eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, cuando hablemos de contracción muscular. Pero hasta aquí espero que me estés entendiendo que el tejido muscular esquelético es el único que se fatiga, mientras que el cardíaco nunca, jamás, nunca se fatiga. Característica del músculo liso, ya para terminar esta porción. Jóvenes, espero que se esté entendiendo, de verdad. Y si no se entienden, por favor, repítanlo, retrocedan el video para que nosotros podamos entender, porque la idea, como yo siempre menciono, en este tipo de clases virtuales no es avanzar por avanzar. Recuerda que la educación también depende de ti y tú tienes que ir avanzando a tu ritmo. La ventaja de estas clases es que tú puedes, si hay un concepto que no se entendió, regresas un minuto y vuelves a escucharlo. ¿No se te quedó claro? Regresas un minuto. Es más, ¿sabes? Cuando yo también estudiaba clases virtuales, ponía pausa y escribía. Ponía otra pausa, 5 segundos, así como cuando querías grabarte una canción, igualito. Pones pausa y escribías y al final tienes todo el relato del docente ya en tu cuaderno. Es una forma y un tips que yo le voy a dar el día de hoy. Siempre pon pausa para escribir los datos que tú creas conveniente y deja correr el video y lo puedes reproducir 1, 2 o las veces que tú quieras, ¿ya? Músculo liso. El músculo liso también va a tener 3 características importantes. Vamos, que hay un montón de características, pero las que siempre vienen en el examen es una célula fusiforme, palabra clave aquí. Profesor Ibito, ¿qué significa fusiforme? ¿Qué significa fusiforme? La palabra fusiforme significa que tiene forma de uso muscular. Como tú lo ves, es ensanchada en el centro, pero alargada y angosta a los extremos. A ese tipo de célula se le llama célula fusiforme. Y si tú te das cuenta, es la única fibra que tiene este tipo de característica. Músculo liso, fusiforme. Segunda característica, su contracción es involuntaria. ¿Por qué? Porque lo va a inervar el sistema nervioso vegetativo. No te vayas a olvidar de ese dato muy importante que tenemos que recordar. Y la tercera característica, yo te dije 3, ¿te acuerdas? 3 características. La tercera característica de este tipo de músculos es que él va a presentar las famosas caveolas. Profesor, ¿qué es una caveola? La caveola y los cuerpos densos son estructuras para la contracción de este músculo. Mientras que el esquelético, mientras que el estriado, tanto el esquelético como el cardíaco, va a presentar ambos una unidad llamada sarcómera. Mira, entonces, hasta aquí yo te voy a dejar esta miel en la boca. La miel en la boca es saber, profesor, ¿qué es una sarcómera? Ya vamos a verlo cuando regresemos en el segundo capítulo de esta tercera semana cuando hagamos contracción muscular. Jóvenes, en este momento va a aparecer una imagen donde se representa todos los elementos que presenta los tipos de tejidos musculares. Por favor, primero vean esa primera parte. Luego ya lo van ordenando y van leyendo algunos datos que necesitan saber. Bueno, los dejo hasta aquí y los espero en la siguiente pizarra interactiva.
En este momento de la clase vamos a recordar cuál es la unidad estructural y cuál es la unidad contráctil del tejido muscular estriado. Antes de eso tienes que recordar que todos los músculos esqueléticos, ¿sí?, se encuentran insertados o se originan en un hueso. Este músculo va a estar rodeado por una membrana de nombre epimicio. Esa membrana divide al músculo y lo va a dividir en fascículos. Este fascículo va a estar rodeado por un perimicio. Ahora, este fascículo a través del perimicio se va a empezar a dividir. ¿Y en qué se va a dividir? En una fibra muscular. La fibra muscular va a estar rodeado por el endomicio y a esa fibra muscular se le conoce como el miocito. Es decir, si a ti te preguntan cómo se llama la unidad de el músculo, su nombre va a ser el miocito. Otra pregunta puede ser, considerada célula del tejido muscular. La respuesta es miocito, o también denominado la fibra muscular. Pero dentro de la fibra muscular nosotros vamos a encontrar miofilamentos. Estos miofilamentos, ¿verdad?, van a estar organizados en una unidad estructural que recibe el nombre de sarcómera. Entonces, ¿qué es la sarcómera? La sarcómera va a ser la unidad contráctil del tejido muscular estriado, ya sea tanto el esquelético como del cardíaco. Pero ¿cuál es la otra definición que se da a la sarcómera? Fragmento de miofibrilla que va a estar delimitada, ojo este dato, por dos discosetas. En algunos libros mencionan y le dicen aún la línea Z, que al final es lo mismo. Dos líneas Z, pero tienen que ser consecutivos. ¿Entendido? Entonces a eso se le va a llamar sarcómera. Esa sarcómera, como tú puedes observar, a la mano izquierda tenemos elementos de la sarcómera, tenemos la estructura, cómo se organiza esta sarcómera y además vamos a tener proteínas. De este cuadro que estoy presentando es donde más preguntas se plantean en un examen de admisión cuando te hablan del tejido muscular, ¿entendido? Entonces vamos a conversar básicamente de los elementos primero de una sarcómera, luego pasaremos a hablar de cómo está estructurado y luego pasaremos a hablar de las proteínas, ¿entendido? Así que presta mucha atención. Elementos que contiene una sarcómera. La sarcómera tiene, en términos generales, dos elementos. Uno se llama bandas y dos se llaman líneas. Las bandas van a ser sectores de la sarcómera que contiene proteínas. ¿Y cuáles son esos sectores? Son tres sectores básicamente denominados la banda A, la banda H y la banda I. Y ahí está la mnemotecnia. La mnemotecnia, para que tú recuerdes, a las tres bandas es AI. ¿Y qué significa AI? AI significa que tenemos una banda A, una banda H y una banda I. Recontra facilito, ¿sí o no? Entonces, cuando tú dices banda A, la banda A es la banda denominada anisotrópica. ¿Por qué anisotrópica? Porque vamos a tener hasta dos tipos de proteínas, ya lo vamos a ver. Las proteínas que vamos a encontrar se va a llamar una actina y la otra se llama miosina. Quiere decir que si a ti en el examen de admisión te preguntan cuáles son las proteínas que contiene la banda A, tú marcarás la alternativa que diga actina y miosina. En un momento te voy a decir cuáles son también los otros nombres con los que se les conoce tanto a la actina como a la miosina. Luego tenemos la famosa banda H. Cuando hablamos de la banda H es una banda central, se encuentra a los lados de la línea media de la sarcómera y presenta un solo tipo de proteínas. ¿Qué proteínas tiene la banda H? Solo tiene las proteínas llamadas miosinas. Quiere decir que si a ti en el examen de admisión te preguntan cuál es la banda de la sarcómera que presenta solo filamentos de miosina, la respuesta va a ser la banda H. Muy bien. Ahora, la última banda que vamos a hablar es la banda I. Esa banda I, también llamada isotrópica, ¿sí?, porque tiene un solo tipo de proteínas, esta banda isotrópica se va a encontrar a los costados de la sarcómera. Y ahora queremos ver cuál es la banda I. ¿Qué elementos contiene la banda I? La banda I solamente contiene filamentos de actina. Entonces, cuando a ti te pregunten cuál es la banda que contiene actina y miosina, tú respondes banda
Banda, muy bien. Cuando a ti te pregunten filamento o banda de la sarcómera que solo tiene actina, la respuesta, muy bien, es la banda I. Y cuando tú te enfrentes a una pregunta donde dice banda de la sarcómera que solo contiene miosina, la respuesta definitivamente va a ser la banda H. Así que ahí están los tres tipos de bandas que tenemos en la sarcómera. Y ya para pasar a la organización de esta sarcómera, vamos a recordar que también esta sarcómera presenta líneas. Dos líneas muy importantes, una que marca sus límites y la otra que marca su punto medio. Vamos a ver, acompáñame a esto. La línea M. La línea M es una línea que se representa porque va a pasar por el punto medio de la sarcómera. Quiere decir que esta línea M va a dividir de aquí para allá en la mitad de la sarcómera y de aquí para acá en otra mitad. Es decir, divide en dos partes iguales a la sarcómera, o como es lo mismo decir, divide en mitades a la sarcómera. Una mitad derecha y una mitad izquierda de la misma simetría. Son simétricas, por algo son mitades, ¿entendido? Entonces, es por eso que a la línea M se le va a llamar la famosa línea media de la sarcómera. Se le va a considerar, ¿sí?, la línea media de la sarcómera. Pasa por el punto medio dividiéndolos en dos partes iguales. Ahora, ¿qué es el disco Z o antiguamente llamada la línea Z? El disco Z va a representar la unión de proteínas, la unión de los filamentos delgados también, ¿sí? Unión de filamentos delgados, donde vamos a encontrar el límite de la sarcómera. Quiere decir que si a ti te preguntan quién es la línea o cuál es la estructura que delimita las sarcómeras, tú dices el disco Z o línea Z. Él limita ese límite de la sarcómera. ¿Y por qué ese límite de la sarcómera? Porque nosotros vamos a recordar que si tú trasladas este disco Z por acá, lo trasladas hasta aquí aproximadamente, hasta donde se vea, hasta aquí aproximadamente, ¿sí? Hasta aquí creo que sí logramos observar. Si yo trazo todo este elemento, a todo esto que quede encerrado en este límite, mira, a todo esto que quede encerrado en este límite, se le llama sarcómera. Quiere decir, amigos, aquí te estoy presentando la unidad estructural del tejido estriado denominado sarcómera. Cuidado que también en algunos libros lo vas a encontrar como la famosa caja de Krauss. ¿Entendido? Listo. Entonces, ya habiendo identificado estructuras de nuestra sarcómera y sobre todo sus elementos, recordamos así. Dos elementos tiene la sarcómera. Presenta unas bandas y presenta unas líneas. Las bandas ahí, banda A, banda H, banda I. Y las líneas, la L y la Z, sí. La M, línea M, y la Z, los discos Z. Y de las bandas, la banda A tiene actina y miosina, la banda H solo tiene miosina y la banda I solo tiene actina. Entonces, pasamos al segundo punto denominado estructura de la sarcómera. Esa sarcómera se va a estructurar conforme tú lo estás observando en la pizarra. Quiere decir que si a esto nosotros le vamos a llamar, si a esto nosotros le vamos a llamar un disco Z, o sea, esto de aquí, borramos esta línea y le decimos que ese es el disco Z, trasladamos al otro lado y decimos que aquí también existe el otro disco Z, entonces yo concluyo que el fragmento de miofibrilla que está delimitado por dos discos Z consecutivos, a todo esto se llama sarcómera. Ahora voy a identificar la otra línea. ¿Cómo se llamaba? La línea que quedaba justamente en medio. Esta línea que queda en medio recibe el nombre de línea M. ¿Por qué línea M se le llama? Porque esa línea va a cortar en la mitad a la sarcómera. Aquí tenemos la famosa línea M, ¿no? Entonces tengo los discos Z y la línea M. Ahora identifiquemos las bandas. Vamos a ver qué dice la banda A. La banda A decía que él presenta actina y miosina. Entonces tú dices, profesor, yo veo unos rectángulos delgados de color azul y veo unos rectángulos más gruesos de color rojo. ¿Qué representan esos elementos?
Facilito, mira. Tú dices, este elemento de aquí, ¿sí? Lo voy a sacar por acá. Este elemento de aquí va a recibir el nombre de filamento. A eso se le va a llamar el filamento fino. El filamento fino. Y este elemento que aparece por acá se le va a denominar el filamento grueso. A eso de aquí, ¿sí? A eso de aquí se le va a denominar el filamento grueso. Eso está recontra facilito. Quiere decir que ¿cuántos filamentos tiene la sarcómera? La sarcómera tiene 2 filamentos. A ver, tú sígueme con la mirada. ¿Qué filamento es este? Filamento delgado o fino, filamento grueso, filamento fino, filamento grueso, filamento fino, filamento fino, filamento grueso, filamento fino, filamento grueso, y así sucesivamente. Cada vez que tú veas un azul en este esquema, se llamará filamento fino, y cada vez que tú veas rojo en este esquema, se va a denominar filamento grueso. Pero hay un dato que yo no te he dicho aún. ¿Cuál es el dato que aún no te he dicho? Que a cada uno de esos filamentos también reciben otro nombre. ¿Por qué? Porque tú dices, profesor, usted había dicho que la banda A tiene actina y miosina, la banda H miosina, la banda Y actina, pero en ningún momento nos dijo filamentos delgados y filamentos finos. Tranquilo, yo te dije que a ellos también se le conocen con otro nombre. Entonces, el filamento fino representa a la proteína actina. Es decir, para mí es lo mismo decir filamento fino que filamentos de actina. ¿Entendido? Bacán. Y creo que tú ya estás entendiendo que el filamento grueso, también llamado filamento de miosina. Excelente. Al filamento fino también le llaman filamento de miosina. Entonces, a ver, ayúdame. Si queremos de una forma cambiarle los términos a las bandas. Antes yo te decía que la banda A presenta presenta actina y miosina. Si nosotros le cambiamos la terminología que habíamos utilizado, vamos a decir lo siguiente, que la banda A ahora presenta 2 tipos de filamentos. Un filamento fino, la banda A, ¿cierto? Actina, y un filamento grueso, la miosina. A ver, tú, razónala. ¿Qué filamento presentará la banda H? Muy bien, al filamento grueso de miosina. ¿Y qué presentará la banda I? La banda I presentará ¿a qué filamento? ¿Fino o grueso? Muy bien, al filamento fino de actina. Así de sencillo, muchachos. Entonces, filamento fino, actina, filamento grueso, miosina. Ahora, ubiquemos cada una de las bandas. Te dice, la banda A tiene actina y miosina. Entonces, tú vamos a encerrar el segmento de la sarcómera que contenga a las 2 bandas. Entonces tú dices, ya lo encontré. Miren, ¿qué tal si yo trazo una línea desde aquí que pase por acá? Mire, vaya pasando por acá, pasa por aquí. Miren la línea. Esta línea va pasando por aquí, pasa por acá. Miren cómo lo encierra hasta aquí, ¿ya? Miren cómo lo encierra. Todo esto lo va encerrando, ¿ves? Lo encierra, ahí está. Ahora, sigo avanzando hacia la derecha. Sigo avanzando y llego hasta este tope. Sigo avanzando y llego hasta este tope. Y de ahí bajo, tratando de encerrar todo este elemento. ¿Y qué te das cuenta? Que si yo encierro desde aquí, miren, desde aquí hasta aquí, obviamente, desde allá hasta acá, miren, todo ese sector me queda encerrado 2 filamentos. En todo este sector que vemos, espero lo estés entendiendo, en todo este sector que tú ves, quedan atrapados 2 colores. ¿Qué colores quedan atrapados? El rojo y el azul, ¿cierto? El rojo y el azul. Quiere decir que si el azul era el filamento fino y el rojo era el filamento grueso, dime, todo este sector, ¿qué contiene? Contiene al filamento fino y al filamento grueso. Entonces, señores, a todo este elemento que lo hemos presentado aquí, a todo este elemento se llama la famosísima banda A.
la banda anisotrópica. Y tú lo ves, la banda A contiene filamentos finos y filamentos gruesos, actina y miosina. ¿Entendido? Va acá. Profesor, pero ya tenemos una banda. ¿Y la banda H decía que solo filamentos gruesos. Entonces, ubícame por favor la región donde vamos a encontrar esos filamentos gruesos. Entonces tú dices, ah, ya, está facilito, miren. Si yo encierro esta parte de aquí, miren acá, por favor, miren acá. Miren, yo voy a empezar desde aquí, ¿sí? Desde aquí. Desde aquí empiezo, miren, de aquí. Me voy a ir hasta acá. Voy a bajar, voy a llegar hasta aquí. Me voy a ir por acá. Llego hasta aquí y ahora subo. Vamos a encerrar. Imagínate encerrar todo este sector. Dime qué elementos quedan encerrados en toda esa región que estoy delimitando. Mira. Acá, igualito acá, ¿sí? Igualito por aquí. Miren acá. Ahí está. Y terminamos hasta acá. La pregunta es, ¿qué sector se habrá formado aquí en el centro? Ah, en el centro se habrá formado una región que tiene ¿qué solo? Tiene solo filamentos gruesos. Entonces, ¿tú te acuerdas? Había una banda que solo filamentos gruesos tenía. ¿Cómo se le va a llamar a toda esta banda? A toda esta banda, amigos, se le va a denominar la famosísima banda H. Aquí tenemos a la banda H. Dime, ¿estará correcto con la teoría o no? Sí, porque la banda H dice que solo presenta filamentos gruesos. La banda A, ¿qué contenía? A filamentos gruesos y filamentos finos. Así estamos bien. Pero ahora nos falta una última banda. Esta banda que solo va a contener filamentos finos de actina. Entonces tú dices, pucha, profesor, ahí sí ya está más difícil, ¿ah? ¿Dónde encontramos solo filamentos finos? Ah, entonces tenemos que irnos desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí y agarrar desde aquí, miren, voy a agarrar desde aquí hasta aquí. Lo mismo subo y llego hasta aquí, lo subo por acá y me voy por aquí, ¿verdad o no? Profesor, no se olvide que al otro lado también hay una región igual. A ver, ¿sí? ¿Sí será verdad? Ah, sí, mira, acá sabe. Mira, desde aquí, ojo, desde aquí, pasando por acá hasta llegar aquí, ¿no? Mira, oh, miren, bajando, hasta aquí, aproximadamente, hasta llegar a la otra zona. Entonces, ahora vamos a delimitar esa zona. Delimitamos esta zona y decimos que aquí hay otra región, mira, donde quede encerrado, ¿qué? Solo queda encerrado los filamentos finos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llama toda esta región donde solamente hay filamentos finos? ¿La respuesta cuál sería, muchachos? La respuesta sería la banda I. Entonces, todo esto es la banda I. Pero ¿qué te das cuenta? Que justo en la mitad pasa la línea Z o el disco Z. Quiere decir que si todo esto, ¿sí? Si todo esto, mira, yo lo voy a representar acá grande. Si todo esto de acá es la banda I, porque ya lo hemos demostrado, ahí están solamente filamentos finos, miren, todo esto filamentos finos, la sarcómera coge la mitad de un lado y la mitad de otro lado. Por eso que tú en los libros habrás encontrado que a este sector que va desde Z hasta donde empieza ya la banda A se llama la semibanda I. Entonces, ahí la sarcómera presenta dos semibandas I. Una semibanda I de la izquierda y otra semibanda I de la derecha. Pero recuerda que todo esto se llama banda I. Como el disco Z pasa por la mitad, a esto se le llama la semibanda I, que es lo mismo. Entonces, vamos a ir de allá para acá, de disco Z a disco Z, vamos a identificar las bandas. Primero, semibanda I. Después, la banda A. En medio, banda H y lo que queda, semibanda I. Amigos, ahí está estructurado nuestra famosa sarcómera. Recordando que si tú solamente ves la gráfica, tú dices,
Ah, solo filamento fino, definitivamente es la banda I. Ah, solo filamento grueso, definitivamente la banda H. Ah, mira, filamento fino y filamento grueso, la respuesta es la banda A. Espero que haya quedado claro eso, porque es importante y fundamental en las diferentes preguntas de exámenes en las universidades públicas y privadas en todo nuestro país. ¿Entendido? Ahora, dicho eso, recordamos dos cosas adicionales. Que la banda H es la única, grábatelo bien, la banda H es la única banda que no se modifica durante la contracción muscular. Yo lo voy a anotar este dato por aquí, ¿sí? Miren acá. La banda A, ¿sí? Entiéndelo así. La banda A no se modifica, ¿durante qué? ¿O durante qué? Durante la contracción muscular. Es decir, durante la contracción muscular ocurren diferentes eventos. Entonces tú dices, ah, la banda A no se modifica. ¿Qué pasa con la banda I? La banda I se acorta, ¿sí? Se acorta. ¿Y qué sucede con la banda H? Desaparece. Entonces, no se vayan a olvidar de esos datos. Que la banda A durante la contracción no modifica su tamaño, que la banda I se acorta y que la banda H desaparece, pero la razón es sencilla, mi amigo y mi amiga que escucha la clase. Mira, imagínate que esta es la sarcómera, ¿cierto? Ahí está la sarcómera. Cuando el músculo se contrae, ¿qué hace? Lleva sus fibras hacia el centro, es decir, hace esto. Ahí está relajado, se contrae, se relaja, se contrae y se relaja. Vamos a ponerlo en forma vertical para que tú lo veas. Ahí están las bandas. Cuando ellos se contraen, ¿qué pasa con los filamentos finos? Los filamentos finos se acercan a la línea M. Miren, ahí está relajado, se contrae. Relaja, se contrae. Entonces, cuando se contrae, ¿qué ocurre con este espacio? Va disminuyendo, tanto así que desaparece. Pero hay un espacio que queda afuera, que si el filamento fino está aquí y se contrae, va a quedar un espacio. Quiere decir que de este grosor queda un grosor menor. Entonces, a eso se llama que se acorta. Pero la banda A permanece constante, no se modifica. Esas son las tres preguntas de nivel avanzado que siempre suelen venir. ¿Quién se contrae? ¿Quién sí se acorta? La banda I. ¿Quién desaparece? La banda H. ¿Y quién no modifica su longitud durante la contracción muscular? Es la banda A. Ahí están las preguntas que suelen venir. ¿Ya, chicos? Y ya para terminar este pequeño resumen, espero que me estén entendiendo y también, como yo siempre les repito, si de repente es primera vez que ves estos temas, pues repite el video 1, 2 y todas las veces posibles que tú creas capaz que puedas aprender o ya recordar el tema. ¿Entendido? Tipos de proteínas que están dentro de este tejido muscular. Como tú puedes observar, hay una clasificación según la función que tiene. Tenemos unas proteínas contráctiles, tenemos unas proteínas reguladoras, tenemos una proteína estructurales y tenemos una proteína reguladora, ¿no? O estabilizadora. ¿Por qué le llaman proteínas contráctiles? Porque como tú te darás cuenta, son las proteínas que permiten la contracción muscular. Y ahí son dos, tenemos a la actina y tenemos a la miosina. La pregunta de examen es, ¿cuánto porcentaje de actina tenemos? Tenemos 22%, no te vayas a olvidar de eso. ¿Y la miosina cuánto porcentaje? El doble. Profesor, espérese, ¿cuánto es el doble de 22%? Pues es 44%. Entonces ahí tenemos eso. Y también sale un dato importante, que la miosina es la proteína más abundante de todas las de nuestro tejido muscular. Profesor, ¿por qué le llaman reguladoras? Porque como ya vas a ver cuando hagamos la clase de contracción muscular, las proteínas que van a estar aquí se encargan de regular justamente la contracción, ya sea desplazando a una de ellas o cubriendo la zona de unión de otras. No te olvides que la troponina es exclusiva de los músculos estriados. Es exclusiva de los músculos estriados, como lo hablamos en la primera porción de la clase. Y la calmodulina es exclusiva de los músculos lisos. No te vayas a olvidar de esa pregunta. Ahora, ¿cuál es la función tanto de la troponina como de la calmodulina?
esta troponina y esta calmodulina tienen una función. ¿Cuál es? Captar o unirse, formar una unión ¿con quién? Con el calcio. Quiere decir que ellos se van a encargar de captar el calcio durante la contracción muscular. Pregunta de examen. ¿Qué proteína capta el calcio en el músculo estriado? Respuesta, troponina. ¿Quién capta el calcio durante la contracción del músculo liso? La calmodulina. Es una pregunta de examen. Y por último, las estructurales y estabilizadoras. En las estructurales, porque van a formar prácticamente el esqueleto o la estructura de la sarcómera. Y aquí vamos a tener a la nebulina, a la miomesina, tenemos a la distrofina, tendríamos también a la titina. Y aquí en la estabilizadora, porque ella va a formar unos puentes elásticos para que después que se contrae se relaje y no pierda su forma y su tamaño original, y eso se va a llamar la conectina.